para aprender no solamente de impuestos y finanzas, pero también de cómo protegernos tanto en vida como muerte, que creo es algo sumamente importante para todo empresario. Y bueno, hoy les tengo una gran sorpresa, una persona súper increíble, ya que para mí es sumamente importante que como empresario no solamente te cuides de los impuestos y las finanzas, pero también de cómo proteger tus bienes. Tristemente estaba leyendo una publicación, un estudio que muestra que 9 de cada 10 hispanos no tienen la protección que se requieren, que yo le llamo fideicomiso, otros le llaman testamentos, wills. Entonces, hoy vamos a aprender de las diferentes cosas, que qué es una cosa, que qué es la otra. Y bueno, tengo un abogado que quiero presentar hoy en día, que me está ayudando a mí personalmente. He referido a mis amigos, es un abogado de mucha confianza. Y imagínense, tiene mi nombre. Se llama Tony también, pero para no presentarlo yo, quiero que ustedes lo conozcan, quiero que ustedes lo vean y quiero presentarles a Tony que se va a presentar ahorita mismo para que sepan quién es, lo vean y así cuando ustedes llamen para una consulta van a saber con quién van a estar hablando. A ver, Tony, si te encuentras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, soy Tony Tyre, soy un abogado de Living Trust con 10 años de experiencia. Realmente el señor Tyre es un profesional en lo que es establecer, manejar y saber proteger los bienes de los empresarios. Y es por eso que yo lo contraté para que me ayudara no solamente para mí como empresario, pero para mi familia también. Así que gracias, Tony, por conectarte hoy en día. Es un placer tenerte. Y sé que tiene a su asistente que se llama Danny Leighton, que es una persona que tiene una presentación para nosotros, para nuevamente poder informarnos, guiarnos y para que ustedes aprendan las cosas que son necesarias, porque no quiero que ni uno de mis clientes ni uno de mis amigos estén en una situación que cuando un familiar fallezca tenga que vender tacos, lavar carros para poder saber qué es lo que se tiene que hacer para no solamente protegerse, pero cómo se van a distribuir sus bienes cuando ya fallezcan. Déjenme les digo algo que les digo a mis clientes. Si quieres que tu familia se pelee cuando tú mueras, muérete sin ningún testamento o fideicomiso. Así que si quieres causar caos cuando te mueras, muérete sin ninguno de esos documentos. Y tristemente, la gran mayoría de nuestra comunidad hispana no nos gusta hablar de la muerte, mucho menos nuestra propia muerte. Por lo tanto, ignoramos esto que es sumamente importante. Yo se los digo de experiencia, a mí me dio un ataque de pánico cuando estaba yo pensando en que estoy planeando para mi muerte. Yo recuerdo que yo hice tengo dos fideicomisos y yo los comencé a la edad de 30 años. Y yo recuerdo que es algo que quería evitar, pero sabía que lo que tenía que hacer, y se los digo honestamente, duermo a gusto, sabiendo que todo está en orden en vida y cuando yo fallezca. Entonces, voy a dejar a Danny Leighton que nos ayude con la presentación hoy en día y tiene una presentación increíble para poder educarnos, informarnos. Entonces, vamos con Danny para que nos enseñe qué es un fideicomiso, la diferencia entre un fideicomiso y un will que le llaman aquí en los Estados Unidos. Así que, Dani, muchas gracias por conectarte con nosotros y por dedicarte el tiempo para educarnos sobre este tema que es sumamente importante y no solamente para los empresarios, pero cualquier persona que tenga bienes en los Estados Unidos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Tony, por esa bonita presentación que haces, pues no solo de Tony, sino en sí de todo lo que hacemos en la firma. Em, Como Tony ya les anticipaba, lo que queremos es realmente generar esta conciencia de por qué es tan importante la planeación patrimonial. Y vamos primero a enfocarlo en tres casos que hemos tenido dentro de la firma. Y es el simple caso, por ejemplo, de José. José era padre de tres hijos. Cuando fallece no tenía un testamento, no tenía un fideicomiso. Y esto originó que precisamente se empezara un proceso sucesorio.
el hecho de que esto ocurriera, pero ocurriera sin un testamento y sin un fideicomiso, hizo que sus tres hijos se disputaran realmente cuál era la distribución que les correspondía. Y por el simple hecho de pues no haber llegado, digamos, a acuerdos y por no haber tenido una organización patrimonial previa, esto hizo que el proceso tomara 3 años, un costo de $50.000 en firma. Entonces, claramente esto ya nos marca algo y es que si José hubiese hecho esto, habría evitado estos conflictos probablemente, pero adicionalmente habría evitado este litigio tan costoso. Y la creación de un fideicomiso es un costo que es sustancialmente inferior a los gastos que puede tener un proceso. Eso es lo primero que podríamos analizar, pero también hay otros casos bastante particulares e interesantes sobre, por ejemplo, el caso de Andrea. Andrea cumple 18 años y empieza la universidad. Se va de su estado, probablemente empieza una etapa muy bonita en su vida, ¿verdad? Pero a pesar de ello, claramente sus padres aún siguen pagando su matrícula, su vivienda. Y ocurre que un día precisamente tiene un problema con su cuenta bancaria. El banco le dice, no, se congeló por una cierta actividad sospechosa. ¿Qué pasa? Que cuando precisamente sus padres ya intentan resolver, pues Andrea legalmente en Estados Unidos ya es mayor de edad, ya sus padres no tienen agencia sobre las decisiones de Andrea, lo cual hace que este problema realmente ellos no tengan la posibilidad de solucionarlos y que el banco le diga, sí, lo siento, no podemos hablar con usted sin autorización del titular. Entonces, aquí, ¿cómo esto se resuelve? ¿Cuál es la solución? Pues la solución es un durable power of attorney, que es un poder notarial, es un poder que permite a los padres precisamente tener esta posibilidad de manejar esos activos en representación de Andrea, ir a los bancos, representarla a ella en estas diligencias y que el problema se hubiese podido solucionar fácilmente sin generar literalmente todo este estrés y Ujú. esta falta de oportunidad que hay y que no a veces desconocemos cuando no nos damos cuenta que esto puede ocurrir. Pero también puede ocurrir un caso que también es muy triste que ocurre y puede llegar a ser frecuente y es también Emma que sufre un accidente, está hospitalizada y a pesar de que y de pronto está inconsciente, de pronto hay una serie de decisiones que ya no puede estar tomando, pero cuando yo no tengo una Healthcare Directive, es muy difícil entonces que ahora los padres sean quienes tomen la decisión. Aquí es entonces donde el Estado determina de pronto quién podría decidir si se tienen que tomar ciertas direcciones médicas asigne que el médico sea el que tome la decisión o otras personas que no son las personas de confianza de Emma, que no son las personas con las que ella se siente segura tomando las decisiones sobre su salud y sobre su integridad. Entonces, el crear este instrumento podría garantizar mucha paz mental de estos momentos que son muy angustiantes, pero que se solventan mejor o se resuelven mejor cuando precisamente tenemos estos instrumentos. Entonces, en conclusión, la realidad es que la planeación patrimonial la hemos pensado en función de que es para personas adineradas a veces. Y decimos, no, es que las personas que tienen muchos bienes, las personas que tienen muchas cosas son las que deberían hacer esto. Y la realidad es que no, la realidad es que todos deberían tener la oportunidad de hacerlo, porque esto es una protección a nuestros seres queridos y es una manera de preservar el legado y asegurarse que tus deseos sean respetados. Y esto es algo súper importante porque, pues, Tony ya les decía, sí, tenemos una relación con la muerte que es complicada, pero si podemos entenderla de una manera más armónica, lo que nos lleva es a dejar lo mejor posible respecto de nuestros familiares, respecto de las personas que nos importan. Ahora, ¿cuáles son estas, digamos, estadísticas que hacen que sea alarmante el hecho? Y es que si solo el 33% de los estadounidenses tiene este plan patrimonial, es decir, 67% está en riesgo de la confusión, el error, de que se terminen disputas familiares, que te enfrentes a costosos procesos judiciales y que no solo te toman mucho dinero, sino también tiempo y desgaste emocional. Y pues de por sí uno frente a la muerte sí experimenta ya muchas circunstancias emocionales dolorosas, entonces el ideal es que no tengas que sufrir eso de una manera adicional. Entonces sí, el planear patrimonialmente no es prepararse para la muerte, es proteger lo que más te importa. Y eso es clave para que entiendas la relevancia de llegar a hacerlo.
Ahora, pues, ¿qué hacemos nosotros? Porque claro, está todas estas circunstancias que, ¿cómo es nuestro acompañamiento? Entonces, Tire Law Group ofrecemos servicios legales integrales en California que están especializados en esto, en planeación patrimonial, en sucesiones y en la administración de fideicomisos. Y claramente vamos de lo más simple, como les explicaba, pueden ser situaciones bastante pequeñas de, por ejemplo, el quiero poner mi casa en un fideicomiso, quiero sencillamente algo más pequeño, algo más complejo, y es yo tengo bastantes activos, quiero también generar estas directivas que protejan o que dejen claro quiénes van a estar a cargo de mis decisiones, quiero hacer X, Y, Z. E incluso también, si ya se encuentran en un proceso sucesorial, darles ese acompañamiento legal que es clave igual para resolver estas controversias, estos problemas. Entonces, nuestros servicios van de esta manera. Yo creo que ahorita de pronto con las preguntas llegaremos a la profundidad de qué significa todo esto, pero es, en otras palabras, es que realizamos fideicomisos revocables en vida, realizamos testamentos complementarios, realizamos estos poderes notariales que ya antes les mencionábamos, las directivas anticipadas de atención médica, y también ofrecemos esto que es sustancialmente bueno y son los recursos especiales para personas de comunidades específicas, de comunidades como la comunidad LGTBI y de fideicomisos para personas con necesidades especiales que también reconocemos que tienen que tener una atención especial respecto de sus necesidades. Les acompañamos en el juicio de sucesiones. Si su caso es que ya alguien de su familia murió, ya hay un proceso sucesoral, usted no hay un fideicomiso, o sí hay, o no hay un testamento, bueno, acompañamos esos procesos para darles la garantía de que va a haber una asesoría de inicio a fin, pero adicionalmente obviamente va a haber la presentación de los documentos, la representación en la corte, que pues también es clave estar bien acompañado en estos procesos. Y acompañamos el hecho de la administración de fideicomisos. Muchas personas a veces quedan encargadas, quedan como fideicomisarios, que son precisamente las personas que tienen que cumplir unos deberes respecto de la existencia de estos fideicomisos. Y pues es difícil la gestión porque pues no puede que no estén tan preparadas para hacerlo en algunos momentos. Entonces, aquí lo que hacemos en Tony J. Tire es precisamente proteger que sepan cuáles son esos deberes y acompañar esos deberes para que lo hagan de la mejor manera y se eviten, digamos, muchos posibles errores o posibles fallas. Y claramente ya ofrecemos algo, pues, digamos, un poquito más avanzado, que es el si se requiere, digamos, un plan de protección infantil, si se requiere un plan de cuidado familiar, si hay la necesidad de implementar algunas curatelas o alguna planificación específica en los temas de Medicaid. Entonces, para todo esto, pues ofrecemos la evaluación gratuita del caso. Y eso significa que igual las primeras consultas es un análisis de cuál es su situación y de cómo les podemos acompañar, quiénes somos y por qué somos una opción que es bastante óptima en el desarrollo de esto. Y es, pues, Tony, ya se ha presentado, Tony es bastante increíble, la verdad, para mí es un honor y un orgullo trabajar con él. Y es nuestro abogado principal y él es parte del 1% de los abogados que cuenta con precisamente esta especialización en planificación patrimonial, en fideicomisos y en procesos sucesorios. Es alguien que tiene bastante conocimiento y bastante o sea, tiene mucha experiencia en la práctica para acompañarles. Contamos con Alison Heller, que es nuestra abogada asociada y que también es supremamente buena en precisamente hacer que su planeación patrimonial sea específica, y se acople a sus necesidades. Y William C. Mason, que es nuestro abogado consultor, que también va a trabajar de la mano con ustedes y que les va a dar esa garantía de que van a saber que se van a sentir escuchados, que vamos a entender sus necesidades y que vamos a poder darles una alternativa muy buena respecto de pues todo el tema de su planeación patrimonial. Nosotros somos el equipo que trabajará para ti. Aquí, pues, digamos, ya en términos organizativos, pues somos más personas. Incluso Pam, que es nuestra coordinadora de servicio al cliente, también sabe español, lo cual implica que pues les puede acompañar en todo su proceso de consulta. Sino, pues, hoy por hoy no pudo estar, pero ella estará siempre acompañándoles. Lo mismo yo como asistente administrativa, María recibiendo sus llamadas como recepcionista, pero detrás también está todo nuestro equipo que coordina su planeación patrimonial y de verdad que lo hacemos de una manera
compasiva, con mucha atención al detalle, les dedicamos el tiempo que se merecen y nuestro objetivo al final es precisamente proteger su legado y que el proceso legal sea lo más sencillo y lo más fácil de sobrellevar para que el que en el camino no se encuentren solos. Y bueno, yo diría que esto también es importante, es ya porque pues cómo podemos iniciar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos igual los números, pueden llamar a nuestra oficina, agendar una llamada introductoria, pueden visitar nuestras oficinas, obviamente, idealmente haciendo la llamada para hacer la reserva de la cita. Y o también, esta es una parte que, digamos, ahorra un poco de proceso de trabajo y es completar el formulario de contacto en línea que tenemos ya en nuestra página web que permite ver cuál es su necesidad respecto de los temas de planeación patrimonial y poder ubicar para nuestros abogados qué es lo que están requiriendo de nosotros y tener, digamos, como esta consulta inicial. Entonces, nada, creemos que la realidad es que la planeación patrimonial es vital para sus vidas y lo que más queremos es estar aquí para ayudarles y acompañarles. Entonces, si claramente hay preguntas al respecto, pues las resolveremos. Pero bueno, espero entiendan la irrelevancia de esto y el cómo estamos en una disposición máxima de acompañarles. Dani, muchísimas gracias por la información. Sé que voy a tratar de resumir lo que dijiste para que mis amigos y mis clientes mejor entiendan la importancia de esto. Voy a hablar un poquito de mi experiencia para que entiendan la importancia de dichos documentos y también voy a hablar un poquito de lo que acabas tú de comentar, porque creo que le daría más valor a la importancia de este proceso y de este documento. Personalmente, mi papá tuvo una situación médica algo fuerte hace, eh, creo que fue este año, al inicio de este año. Y es algo curioso porque no teníamos los documentos, los teníamos, pero había un problema en un documento legal donde me otorgaba a mí como el hijo la habilidad de tomar decisiones cuando mi mamá lamentablemente no habla inglés, no entiende de situaciones médicas, no entiende de qué decisiones tomar y lamentablemente sin ese documento te limitan el tener acceso en tomar decisiones y lamentablemente si se lo das a una persona equivocada, y eso es para que lo apunten, todas las personas que están escuchando, apunten esto. Ella le llamó, Dani le llamó un Healthcare Directive, yo le llamo Medical Directive, que creo que es la misma cosa. Eso es el documento que dice, si tu pareja, tu papá, tu hijo está en una situación que no está consciente como estaba mi papá, tú tienes que tomar la decisión de qué hacer. Imagínate darle la decisión a alguien que no puede tomar la decisión. Por ejemplo, en el ejemplo mío es, va a haber este medicamento, ¿lo mata o lo deja vivir? Tú decides. Otra situación, hay esta inyección, puede causar su muerte o puede ayudarle. Tú decides. O sea, son decisiones fuertes, son decisiones que yo me tomé la responsabilidad de ser, como quien dice, la voz, de ser la decisión final. Y también hay otro documento que se llama Do Not Resuscitate, que viene siendo que si se pone mi papá en una situación que yo esté en casa a medianoche y ya está muy grave, de que no hagan absolutamente nada para tratar de salvarle la vida. Tú dirías, bueno, estás loco, pero hay ciertas situaciones que es importante tenerlo también. Otras situaciones que mi hijo, como acaba de decir Dani, y eso ni lo pensé yo, gracias por decirlo Dani, porque yo ni cuenta, ¿eh? Si mi hijo, incluso acabamos de tener ayer una situación con mi hija que la tarjeta de crédito le estaba cobrando 400 y pico dólares, no sabemos de dónde, y yo dije, tú no te preocupes, hija, yo me cargo. Pero ¿qué pasó? Que yo no tenía ningún poder para poder representarla. Ella tuvo que hacerlo sola. Yo estaba impuesto
asegurarme de que todo se solucionara y ahora me sentí que no podía hacer absolutamente nada. Y eso tú le llamaste Power of Attorney, que es un documento que yo tengo con mis padres, yo tengo para mí y ahora voy a tener que contratarlos porque yo no lo tengo para mis hijos. Entonces es algo que sí voy a hacer. Lo otro que hablaste, Dani, fue sobre el testamento y fideicomiso. Ahora, muchas personas lamentablemente lo confunden. El testamento, y corrígeme si estoy mal en esto, el testamento es simplemente decir, cuando yo muera, le quiero dejar tanto a esta persona, tanto a esta persona, el perico a esta persona, el perro a esta persona y las cuentas banqueras a mis hijos, y etcétera, etcétera. Pero eso es simplemente un documento que tú firmas con un notario donde realmente son tus deseos de cómo tus bienes se van a separar. Eso es muy diferente a lo que es un fideicomiso, porque mucha gente me llama, Tony, yo tengo todo en orden, tengo un testamento. Yo les digo, bueno, un testamento es como quien dice la primer parte. La segunda parte es el fideicomiso. Ahora, Gaby, perdón, Dani, si me puedes tú, por favor, explicar la diferencia de que muchos de mis clientes han dicho, yo ya tengo un testamento, pero yo le digo, bueno, yo tengo un fideicomiso. Ellos piensan que en tener un testamento es suficiente. ¿Me puedes describir la diferencia entre un testamento y un fideicomiso? Claro que sí, es principalmente, y aquí puntual, en ambos tienen obviamente el propósito de proteger tus bienes, pero el fideicomiso responde es a precisamente poner los bienes en administración de personas a las cuales tú también confías, y es precisamente la garantía de que este tipo de bienes no es necesariamente, pues, están a tu nombre, claramente puedes administrarlos, pero están es a nombre del fideicomiso, haciendo que precisamente no haya esa necesidad o, por ejemplo, ese riesgo que existe de que, o sea, sencillamente el testamento tenga que ser ejecutado al momento de tu muerte, porque el fideicomiso ya engloba precisamente como la oportunidad de que en caso tal de que algo ocurra, las otras personas que hacen parte puedan administrar tus bienes, puedan seguir siendo parte, digamos, de esa distribución y de esa administración. Y pues es una parte sustancial, es porque te garantiza precisamente como ese paso previo a que la distribución tenga que darse a través de una corte. Y yo creo que eso es de lo que más cuesta a veces, que es sencillamente que el testamento no te protege de ir a corte, el fideicomiso sí te protege de ir a corte, y que pues dentro del mismo tú tienes total control de tus bienes, tienes total control de lo que quieres hacer con ellos, pero ya dejas unas personas encargadas en caso de cualquier circunstancia particular que te ocurra. Entonces creo que es como esa protección que es mucho más directa de esto, y pues adicionalmente no llegas a tener las posibles consecuencias negativas de solo tener un testamento. El testamento no es una protección que te cura todo y absoluto, y eso es bastante importante por esa naturaleza distinta que tienen el testamento y el fideicomiso. Entonces, Dani, sería entonces importante que nuestros clientes, que todos son empresarios, tendrían más allá de un testamento, pero tener un fideicomiso que viene siendo parte del plan de no solamente algo que pueden retar, que es un testamento, pero algo que está registrado con el Estado, que es el fideicomiso, que viene como con todas las herramientas o todos los procedimientos para no solamente asegurar que los bienes se distribuyan, pero también que hayan las personas indicadas de administrar ¿cómo se llama? No se dice testamento, ese estate, no sé cómo se dice en español. Ese patrimonio, El patrimonio, el el patrimonio. patrimonio. Perfecto. Ujú. Ahora, en mi experiencia como contador, lamentablemente, algunos de mis clientes han fallecido. Y curiosamente, muchos de ellos se murieron sin un fideicomiso.
y el resultado fue caos total familiar. Eh, Salieron personas del universo peleando la tierra, los autos, el negocio, la membresía. ¿Quién se queda con qué? ¿Quién va a administrar? ¿Quién se hace responsable? ¿Qué tal si estoy casado, le dejo todo a mi esposa y después ella se agarra a un jovencito guapo que le quita todo? O sea, si no tienes tú las direcciones y los requisitos, al fallecer, dejas tu familia en caos. Es por eso que yo me tomó meses para poder crear el mío, por las razones que yo fui muy especial por ejemplo, les doy un ejemplo de mis hijos no van a ver todo su dinero hasta que cumplan 30 años. Entonces yo hice todo asegurándome que mis hijos estén bien, que mi familia esté bien y que se sigan mis instrucciones ya cuando Dios ya me llame, que esté a su lado, tengo que asegurarme que todo esté en orden. Yo soy una persona que me quiero ordenar tanto en vida como cuando ya me vaya de este increíble mundo, pero por eso para mí sí es importante. Ahora, Dani, ¿me puedes decir, es otra pregunta que me hacen? ¿Cuándo es el mejor momento para iniciar un fideicomiso? O sea, ¿hay algún nivel económico, hay algunos bienes o qué nos podrías tú recomendar en cuándo es el mejor tiempo para iniciar? Yo te digo mi experiencia, yo los comencé a la edad de 30 años, cuando apenas comencé realmente a crecer mi negocio, ya compré mi primer casa, ya tenía algunos bienes, tenía cuentas de inversión. Entonces para allí ya dije, oye, necesito algo porque no quiero que me muera y de repente deje todo en caos. ¿Qué nos puedes decir tú, Dani, en cuánto sería el mejor momento o cuándo le puedes tú decir a nuestros clientes que es un buen momento de iniciar este proceso? Bueno, Tony, yo creo que igual esta pregunta es un poquito más específica. Si quieres, la resolvemos con Tony más a profundidad, que Ok, creo que él nos puede dar más esa capa de experiencia, porque sencillamente, pues diríamos que sí hay momentos que claramente demarcan una necesidad de hacerlo, pero sí creo que Tony es quien nos puede responder todo mucho depende. mayor profundo. Entonces, Pues yo lo voy a decir yo. Para mí fue bueno. tener hijos y tener mi casa. Y a ese punto dije, allí mi vida ya cambió, no solamente soy yo, tengo familia, tengo bienes, más vale prevenir que lamentar. Eso fue mi actitud. Pero sí es cierto, yo no pensé en tener algo para asegurar que yo pueda seguir siendo el asesor financiero y la ayuda de mis hijos, porque sé que aquí en los Estados Unidos cumpliendo 18 años, ya eres un adulto y no pensé así que les voy a estar llamando para esa ayuda. Ahora, hablando de esa ayuda, el señor Tyler, el abogado, mi tocayo Tony, se comprometió a mis clientes darles una consulta gratis, que es algo sumamente importante y se los agradezco por esa oportunidad que nos dieron de asesorar a mis clientes. Yo tengo clientes en toda parte de los Estados Unidos. ¿Me puedes decir cómo mis clientes pueden contactarlos y obtener esa consulta gratis? Y si hay alguna limitación, por ejemplo, tengo clientes que están en Maine, en Florida, New York, Texas, Georgia, Arizona, California. Dime por favor cómo mis clientes pueden tomar ventaja de la consulta gratis y también saber quién de mis clientes les pueden llamar para poder tener una asesoría de su parte. Claro, bueno, pues aprovechando este espacio, claramente dejaremos nuestro link de la página web en la cual podrán acceder ahí a nuestro formulario para precisamente solicitar su consulta. Clave, digan, vimos esta capacitación, somos clientes de Tony y eso también nos da pues esas luces de acompañarles con esta opción tan bonita que estamos permitiendo para que precisamente esa primera asesoría sea gratis y que pues reciban obviamente el mejor acompañamiento desde el principio. Nos pueden llamar, nos pueden llamar a nuestros números. Yo aquí en la presentación les había dejado el número, pero igual, bueno, los pondremos aquí en la descripción para que los tengan a la mano.
Y a Ok. nuestro correo también nos pueden escribir. Pueden escribirnos, comentarnos que fueron parte de esto, que como sus circunstancias, que se enteraron de la firma de esta manera y por ahí pueden perfectamente comunicarse con nosotros. Manejamos todas estas plataformas, nos podemos comunicar vía Zoom, nos podemos comunicar en manera presencial en las oficinas, pero sí, entonces dependeríamos de hacerles un agendamiento que se consigue a través de todos estos medios. Una de las cosas que tenemos una parte de nuestros clientes en vivo y la otra parte, lamentablemente, la parte más amplia. Pensé que iba a ser una presentación en vivo y no están conectados ahorita, pero sé que ahorita voy a darles oportunidad a las personas que sí se conectaron, que pongan sus preguntas y ya Elizabeth, que está aquí conmigo, las va a leer. Entonces le vamos a dar, voy a hacerle una pregunta más o un comentario más y luego ya darles tiempo a mis clientes que están en la línea poder hacer cualquier pregunta que ellos tengan. Va a ser más bien para los que yo sé que Dani, tú no me conoces muy bien, pero yo tengo ya años haciendo esto y les abro un poquito fuerte a mis clientes. Ok. Miren, amigos, yo sé que uno piensa que debe vivir por siempre. Les digo que en los últimos meses he tenido a 3 familiares morir y no todos fueron de edad avanzada. Hemos tenido bastantes situaciones de ataques del corazón, hemos tenido situaciones de strokes, de cáncer, de simplemente de edad ya avanzada. Si uno supiera cuándo se iba a morir, sería fantástico. Lamentablemente no lo sabemos. Y muchas veces como latinos nos esperamos mañana, mañana, en enero. Pasa uno por situaciones médicas y ni así lo deciden hacer. Déjenme les digo que mi experiencia, ustedes saben que siempre trato de organizarme, siempre trato de hacer las cosas bien. Gracias a Dios que he tenido mentores, que he tenido amigos, que he tenido profesionales que me han educado. Y esta es un área que yo como contador no sabía hasta que comencé a preguntar. Comencé a preguntar porque miraba en ese entonces gente muriéndose sin tener absolutamente nada y viendo el caos que seguía después, que todo el mundo quería ser parte de la familia ahora sí, cuando nunca estuvieron presente en vida de las personas que murieron. Ahí fue cuando me di cuenta de la importancia de este documento. Si tú estás enfermo de algo, no esperes. Y si no estás enfermo, no esperes tampoco. Como dijo Danny, es una miseria lo que vas a pagar, pero el dolor de cabeza que le vas a dejar a tu familia si no lo haces va a ser horrible. Y no solamente eso, el dinero para que la corte determina quién decide qué y el tiempo que te va a tomar en poder reclamar las cuentas bancarias, reclamar el negocio como tuyo, cuando no tienes este documento económico, te va a dar una pesadilla, no a ti porque ya va a estar muerto, pero a tu familia. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque mañana no está garantizado. Así que les voy a repetir el teléfono de Tony Tire, el abogado que se comprometió a mis clientes a hacerle una consulta gratis, algo que no hacen, así que me está haciendo un favor. Y el teléfono es 626-858-9378. Elizabeth, dime si hay alguna pregunta, si no ya para finalizar. Y ahorita vemos si hay algunas preguntas de nuestros clientes, Dani, para que tengas la oportunidad de responder. Y después, si no hay preguntas, Dani, te doy la oportunidad que cierres y vamos a ver, parece que sí hay preguntas.
¿Sí escuchaste la pregunta, Dani? No, no la pude escuchar. Ok, la pregunta es, una de mis clientas está comentando de que qué es un fideicomiso y qué tipo de fideicomisos existen. Y también, ¿qué es la otra parte? ¿Qué tipos de testamentos existen? Ok. Si quieres, Tony, que me gustaría que Tony, que tiene la precisión de esta pregunta, no la resuelva, no la va a resolver en inglés y yo lo voy a traducir. Okay. So the So, question, what Tony, sort of quick wills and question. trusts? One of the questions one of my clients ask is they're trying to understand what's the difference, what type of living trust are there, and what type of wills are there? Because I think there's still a confusion between a will and a trust. Sure. So they're trying to understand the difference because a lot of people market these trusts as wills, and within the Hispanic community, there's always a misunderstanding between one and the other. Sure. So there are many different types of trusts and many different types of wills, but our firm, over 99% of the time, we draft the same type of trust and the same type of will. And what is that trust called? So it would be a revocable living trust, and the benefit of having a revocable living trust, it allows us to avoid probate court. That's really what most of this planning is about, because probate court takes a very long time. On average, the process is about 2 years. And fees, rather than spending a few $1,000s on a trust, you're looking at in probate fees, I'd say on average maybe $30,000, $40,000. So it's a lot more expensive as well. And then the type of will we always draft with a revocable living trust is called a pour over will. And the best way to think about it, it's a companion document that works with the trust just to make sure that everything goes according to plan. But really, what the focus should be, and this is something we have to talk to our clients about all the time, we're conditioned through movies and books to think that we need a will. But the reality is in California, we really need a trust, again, to keep your estate out of probate court and to keep costs down. Bueno, ahora sí, entonces dándoles la respuesta es, existen una variedad amplia de fideicomisos y de testamentos, pero los que manejamos en el 99% de los casos, porque son los más confiables respecto de su manejo, son el fideicomiso revocable en vida, que precisamente la garantía que tiene es que evita que se vaya a corte el proceso en sí mismo de la distribución, lo cual garantiza pues el no tener que hacer unos gastos bastante, es que son bastante altos respecto de las divisiones y respecto de la materialización de la distribución de esos bienes. Y la segunda es el testamento complementario, que lo hacemos ya una vez precisamente hemos constituido un fideicomiso en el que se garantiza precisamente que las personas pongan la voluntad y pongan las personas como quieren que sean distribuidos esos bienes, pero también si tienen como condiciones digamos, especiales, que si quieren garantizarle algún bien emocional a cierta persona o entregar ciertas cosas, que eso también haga eso de complemento, es más como por salvaguardar un poco también el tema del fideicomiso, pero es más complementario. El primero es el fideicomiso revocable en vida. Entonces, para hacerlo más fácil, el abogado, la responsabilidad del abogado es de entrevistarte, determinar tus bienes y tus necesidades, y tú y el abogado determinan qué es la mejor opción para tu situación. Ahora, I'm going to ask a question in English. Y Dani, a ver, eres excelente en las traducciones. Yo no podía hacer ese trabajo. Voy a hacerlo en inglés porque es un poco delicado. Eh, so, Tony, I'm going to ask you a question shortly. Estamos viviendo en una situación difícil para la comunidad hispana. Te puedo decir que inicialmente cuando comencé mi negocio, yo comencé enfocándome en la comunidad hispana. Durante los años,
muchos de mis clientes están ilegal en este país y trabajan con lo que se llama un IRS ITIN, que es un número de identificación para poder presentar sus impuestos. En la actualidad, trabajo con mucha gente sumamente exitosa, trabajadora, increíbles. Tengo los mejores clientes del mundo, trabajadores determinados, exitosos. Y les puedo decir que el 40%, si no más, de mis clientes están aquí ilegal. Tienen casas, tienen increíbles negocios, tienen inversiones, tienen hijos, tienen situaciones que requieren un fideicomiso. So, Tony, now I ask, I have a lot of clients that are not legal in this country. They work with what the IRS issue is an ITIN. They don't have legal status in the United States. However, they're extremely successful. They have kids here. They have houses. They have businesses. They have assets. Given our current environment in this country that is really pushing against the individuals that are here without the proper permits, can they create a living trust for those that are not legal in this country? So acabo de preguntarle al abogado que si mis clientes que no tienen seguro social pueden también ser parte de este programa para proteger sus bienes, aunque están ilegal en este país. The answer would be yes. And I think if you aren't here with the proper paperwork, I would say it's even more important to have a trust because then again, a trust is a private document. It's not public record. It does not go to court. Where if you don't have a trust and we have to go through probate, that is public record. So especially in the terrible climate that we're currently in my opinion, as a lawyer, I think we need to keep things as private as we possibly can. Mm-hmm. And I think depending on what the assets are, if you are very high net worth, we might have to draft a certain type of trust. If you aren't high net worth, we will likely be able to draft a more simple trust. But as you've mentioned, we always offer a free consultation. So come in, we'll talk about your assets, talk about what your legal status is, and then we can give you a more informed decision of what we recommend and why. Bueno, la respuesta es sí. Y de hecho, Tony resalta que es aún más importante hacerlo cuando precisamente se está en una condición de irregularidad, porque precisamente el fideicomiso es un documento privado, no es un documento público. Entonces eso garantiza que precisamente el borrador que tú tengas de tu fideicomiso sea el más adecuado a la cantidad de bienes que tienes y cómo los tienes, ¿no? Entonces eso es, de hecho, es fundamental y obviamente la recomendación es que asistas a esta consulta gratis y que analicemos tu caso porque perfectamente te podemos dar una respuesta mucho más informada y mucho mejor a tu caso en particular. Así que amigos, no hay excusa. Hasta los que están ilegal aquí pueden hacer lo que la gente legal está haciendo. Ya no sean una estadística, comiencen el proceso. ¿Qué pierden? Una consulta es gratis. Un abogado de confianza que yo lo estoy utilizando personalmente para mí, para mi familia. Dani, ¿algo para concluir? ¿O hay otra pregunta? Oh, perdón. A ver, espérate, Dani, antes de que concluyas. ¿Qué es la pregunta, Elizabeth? Excelente pregunta. No, Lorena siempre me hace buenísimas preguntas. Este mensaje es para el abogado de nuevamente y lo voy a hacer la pregunta en español para que entiendan qué le estoy preguntando y luego ya nuevamente Dani, que está haciendo un increíble trabajo, nos lo va a traducir. So, la pregunta que va a hacer el abogado es, si tengo un cliente que tiene bienes tanto aquí y en México, por ejemplo, o en otro país, el fideicomiso americano tiene autoridad o tiene poder en otro país. Entonces, esa es la pregunta que le voy a dar al abogado. Mr. Tyre, so one of the situations, one of the questions they're asking is, and this applies to many of my clients, they have assets
in the United States, but they've also either purchased or built properties in Mexico, for example. Many of my clients have Airbnbs in Mexico. They have different properties. They have a home, like a secondary home in Mexico. They have bank accounts. Would that individual, if that individual creates a living trust with you, does that have the power, or does that also protect the assets in a foreign country, or are they required to create a different trust within that country? Great question. And we have quite a few clients who also have a lot of property in Mexico and other places. And the answer is we need to have an estate plan in each individual country. So our estate plan, we draft a California trust, and that can hold assets all over California. So you can have a house in every single of the 50 states in a California trust. However, if you have property in another country like Mexico, in our example, you would need to have a Mexican estate plan. And because we have so many clients who do have property in Mexico, we actually have a cross referral partnership with an attorney in Tijuana, who I've heard from clients is really great work. So we would still draft a trust here for your assets in the United States, and then we would refer you to this other, excuse me, the other gentleman to do your estate plan in Mexico or wherever else you have property. Bueno, entonces la respuesta es que para poder hacer el fideicomiso se necesita que sea en cada uno de los países en los que tienes las propiedades. Entonces se realiza una planeación patrimonial tanto en California como o pues en el estado del que eres parte de Estados Unidos, como en México si tienes estos bienes en México. Las ventajas, digamos, que tenemos en la firma es que tenemos precisamente alianzas con México en Tijuana que permite que podamos hacer los dos fideicomisos y proteger precisamente a ambos patrimonios, que ninguno de los dos quede desprotegido. Pero la respuesta sí es, se necesitan hacer los dos fideicomisos. Okay. Bueno, al parecer no hay ninguna otra pregunta. Dani, te paso para que nos cierres el evento. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Creo que es muy valioso y para nosotros como firma aún más el hecho de que se preocupen realmente por sus circunstancias particulares y tengan esta como vocación real a proteger sus bienes, pero más que todo a sus familias, a todo lo que han construido, de dejar su legado de la mejor manera. Creo que Tony claramente es una persona que es inspiradora en mostrarnos cómo es más fácil llevar estos procesos y de verdad tener unos resultados mucho más óptimos. Entonces, nada, sencillamente agradecemos el espacio, saben que estamos a disposición de ustedes y precisamente queremos pues acompañarles siempre y desde este momento. Así que muchas gracias, que tengan un excelente día y supongo que estaremos en las consultas, estaremos recibiendo sus llamadas y muy motivados a trabajar con ustedes, de verdad. Bueno, gracias, señorita Leitzen, por su tiempo, por la valiosa información. Gracias, abogado Tyler, por su tiempo, por su valiosa información. Y gracias a todos ustedes que se han conectado para aprender un poco más de cómo protegernos, cómo ayudarnos en una manera de tener todo en orden, tanto en vida como cuando ya Dios nos lleve. Así que muchas gracias por participar hoy en día. Gracias a ambos por su participación. Que Dios los bendiga. Y recuerden, la consulta es gratis. Llámenle para que les dé por lo menos la información necesaria para poder estar tranquilo que todo está en orden. Que Dios los bendiga. Gracias. Chao, hasta luego.